La segunda pregunta de este retiro, que era, bueno, Señor, ¿y tú quién dices que soy yo? Sí se acuerdan cuando fue esto, ¿verdad? Cuando Jesús les pregunta a los discípulos, oigan, ¿y quién dice la gente que soy yo? Entonces ya le contestan y le dicen, bueno, pues unos dicen que eres Elías, otro que, en fin, que Juan el Bautista. Y luego él pregunta, bueno, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Entonces Pedro contesta muy claro y dice, tú eres el Hijo de Dios vivo. O sea, esa contestación que Jesús le dice, esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre. Esto fue mi Padre Celestial quien te lo dio. Ahora nosotros aceptamos esto que pasó en aquel tiempo, pero ahora nosotros le preguntamos a Jesús y le decimos, bueno, Señor, ya sabemos quién eres, pero ¿y tú quién dices que soy yo? Esta pregunta es importante porque nos va a ir contestando qué somos para Él. O sea, ¿qué representamos en la vida de Él nosotros? Desgraciadamente, ya lo han visto, el tiempo no nos ha rendido, así que va a quedar medio, bueno, no medio, va a quedar casi en la totalidad sin respuesta. Pero vamos a dar una que otra. Una de las cosas principales es que no tenemos todavía idea de quiénes somos. Para Dios, San Juan, que es el que más nos acerca, nos dejó dicho en el Evangelio que la meta era como llegar a ser hijos de Dios. Y siempre hemos estado con la idea de ser hijos de Dios. Y sin embargo, el mismo San Juan después se desmiente. ¿Se acuerdan de eso? O sea, San Juan dice, espérense, lo que dije no es cierto. Bueno, no lo dice así, pero... Porque él dice, hijitos, ahora ya somos hijos de Dios. Pero lo que vamos a hacer, futuro, todavía no lo conocemos. Pero estamos seguros que cuando Él, o sea Jesús, se manifieste, entonces lo veremos tal cual es y sabremos qué vamos a hacer. Aquí hay dos cosas que son totalmente nuevas para el Evangelio. Cuando veamos a Jesús tal cual es, que eso es lo mismo que Jesús dijo en la última cena, el Espíritu Santo les va a revelar, los va a llevar hasta la verdad plena. La verdad es Él, lo que está diciendo es, ahorita no me conocen. El Espíritu Santo es el que les va a revelar quién soy yo. Y segundo, cuando el Espíritu Santo nos revele quién es Jesús, en ese mismo instante nos va a decir quién soy yo. Porque lo que yo voy a hacer, eso lo voy a ver en el momento que Jesús se devele tal cual es. Creo que esto queda claro, ¿no? Somos imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, todo lo que tiene Jesús es lo que nosotros debemos tener. Si no lo tengo, no me puedo considerar ser humano, no me puedo considerar hombre en el sentido genérico de la palabra. ¿Por qué? Porque el modelo es Jesús. Así que no puedo pensar que soy hombre. Cardenal Ratzinger, ya saben quién es, después Benedicto XVI, en el año de 2001 dijo cosas muy curiosas. Empieza una plática, una disertación de él y dice, ¿cómo podremos completar este proyecto de llegar a ser hombres? ¿Traes la presentación de Benedicto?
Bueno, curiosas palabras, ¿no? ¿Cómo podremos completar el proyecto de llegar a ser hombres? ¿Qué está diciendo? No somos hombres todavía. O sea, todavía falta algo. Y va llevando su plática poco a poco hasta llegar a darnos la idea de que necesitamos a Jesús en nosotros para completarnos, para que realmente el proyecto del Padre se complete y esté totalizado. Así que San Juan mismo nos deja en espera de esta nueva revelación, porque esto debe ser por revelación. No es algo que se pueda llegar a descubrir por nosotros mismos. La teología no alcanza para entrar en la mente de Dios. La teología es el estudio de lo que Dios hace, pero no es el estudio de lo que Dios es antes de hacer. No sé si queda claro. Igual que la teología de los judíos nunca pudo entender que Dios es Padre y nunca pudo entender que Dios es Trino. Tuvo que venir Jesús y revelarlo. De la misma manera, ahora nos está revelando algo que el hombre nunca podría haber llegado a entender, que es el que la divinidad debe estar en uno y que la divinidad se va a mover a través de la criatura. Así que bueno, esta gran revelación ha llegado. Le dice Jesús a Luisa que en esta obra de la divina voluntad es donde el Espíritu Santo hará desahogo completo de todo lo que Él tiene que hacer. O sea que esa comunicación que el Espíritu Santo va a dar al hombre se completará ahora, aquí. El papel del Espíritu Santo, ya sabemos cuál es el comunicador. Es el que nos va a dar a todos nosotros todo lo que contiene en su interior. Hasta la fecha, hasta antes de Luisa, lo único que podía comunicar el Espíritu Santo eran dones. No podía comunicar lo que tiene en su interior. ¿Y qué tiene en su interior? Vida divina. Ya hablábamos el día de ayer de cómo el amor divino se totaliza con la unión del amor del Padre con el amor del Hijo. Eso es el Dios completo, el Dios ya total. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere dotarnos. Pero como no encontraba espacio, como no encontraba una voluntad divina que lo albergara, lo único que nos da son dones. Y hemos vivido estos 2000 años con los dones del Espíritu Santo. Incluso en los últimos tiempos ha surgido un movimiento que es la renovación en el Espíritu Santo, que creo que todo el mundo lo conoce. La renovación en el Espíritu Santo lo que pretende es invocar esta acción del Espíritu Santo para darnos dones, un nuevo Pentecostés que estamos esperando y que creemos que va a ser un Pentecostés como el anterior. ¿Qué les dio el Espíritu Santo a los apóstoles? Dones. ¿Qué dones les dio? ¿La qué? Mentira, perdón, porque me están diciendo que les dio la ciencia infusa y don de lenguas. Mentira. Y ahorita voy para allá, no crean nada más así. Ciencia infusa, por supuesto que no, porque la ciencia infusa quiere decir conocimiento de Dios. Los apóstoles no tuvieron un conocimiento completo de Dios. Tan es así que en los primeros tiempos de la iglesia se estaban peleando
porque querían injertar el judaísmo dentro del cristianismo. Querían que los cristianos se circuncidaran, ¿sí? Querían seguir con los ritos y con las costumbres de comida. No podían comer determinadas cosas, había alimentos impuros, no podían tomar la sangre. Tuvo que ser Dios mismo quien le dijera a Pedro, ya cálmate, con aquella de que le bajan un manto con animales impuros y oye una voz que le dice, come. Y entonces Pedro, muy judío, dice, Señor, yo nunca he comido cosas impuras. ¿Y qué le dicen? Tú no llames impuro a lo que yo llamo puro, así que cómetelo. Punto. No tenían ciencia infusa. Tuvo que venir un laico, a jalarles las orejas a todos. Y ese laico es San Pablo. Y San Pablo es producto de una revelación privada. ¿Se dan cuenta? Toda la historia del cristianismo, del judaísmo, toda la historia de Dios para nosotros, de comunicación de Dios para nosotros, es un conjunto de revelaciones privadas. Entonces, ciencia infusa, no. Don de lenguas, aquí me voy a meter en problemas, pero no importa. El don de lenguas, si repasamos los hechos de los apóstoles, veremos que después de esta infusión del Espíritu Santo, después de este Pentecostés, salen los apóstoles y empiezan a predicar, empiezan a hablar de Jesús. Y todos los que estaban presentes quedan admirados. ¿Por qué? Porque dicen, oye, es que aquí ya vemos, ¿qué? Medas, persas, no sé qué más. Es como si ahorita dijéramos, oye, es que estamos en la plaza de San Pedro y aquí hay ingleses, franceses, italianos, hindús, coreanos, rusos, mexicanos, y todos entendemos. Ah, ese es don de lenguas. Ese es don de lenguas. El hablar y que la gente entienda, no importa qué idioma hablen. Ese es don de lenguas. Ese don no lo ha dado el Espíritu Santo. Lo que ahora se llama don de lenguas es... Mejor así lo dejamos. Así lo dejamos, olvídenlo. Entonces, ¿mandé? El Espíritu Santo está preñado, vamos a decirlo así, preñado con vida divina, vida divina. Y eso es lo que quiere comunicar, vida divina, pero no puede. Por eso es que da dones. Dones, gracias. Dones de, perdón. Ay. Wow. No, sabe sabroso, no. Entonces, sí entender que la única vez que el Espíritu Santo ha podido comunicar lo que tiene Él es en María. Porque en María comunicó ¿qué? Vida divina. ¿Sí? Esa es la obra completa del Espíritu Santo. Ese es el desahogo completo. Es cuando el Espíritu Santo va a poder decir, ¡ay! Ahora sí, ya no tengo nada que hacer. Ya saqué este embarazo que yo tenía en mi interior, que es de vida divina, comunicada a todos nosotros. Así que estamos entrando en este momento de la historia en donde Dios por fin está terminando el sexto día de la creación. Este sexto día en que después de esto viene el reposo de Dios. ¿Y dónde va a reposar Dios? En nosotros. En este jardín interior que somos nosotros, en este paraíso que somos nosotros, pero somos el paraíso de Dios.
Primera cosa, el hombre es el paraíso de Dios. Cuando yo digo me quiero ir al paraíso, ¿qué digo? ¿Qué pienso? La felicidad eterna, la bienaventuranza eterna, todo lo más grande que puede haber. Lo mismo, pónganlo ahora en Jesús. Jesús está queriendo entrar en su paraíso, y no solo Jesús, sino el Padre y el Espíritu Santo quieren venir a morar en el hombre, porque el hombre es su paraíso. En el hombre es en donde van a encontrar su reposo, sus bienaventuranzas, su felicidad eterna. Dios no es inmensamente feliz. Le falta la felicidad que nosotros le podemos dar. No me quiero meter al eterno presente de Dios, porque entonces vamos a hacer unas bolas que no vamos a salir de aquí nunca. Pero entiéndase así en este punto. Yo soy el paraíso de Dios. Y mientras Dios no llegue a mí, mientras Dios no more en mí, el paraíso de Dios no está completo. Esa sería la primera respuesta que Jesús nos daría a este cuestionamiento que le hacemos. Bueno, Señor, ¿y tú quién dices que soy yo? La primera respuesta sería, eres mi paraíso. Sí. De alguna manera, o sea, lo que San Pablo nos dijo es, necesitamos completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús, para redimirnos, para salvarnos, ya sabemos, ¿no? Pero de la misma manera tendríamos que decir, tengo que completar en mí lo que le faltó a la felicidad de Jesús. Tengo que completar en mí lo que le faltó a la, no sé, a la predicación de Jesús, lo que le faltó a la vida de Jesús, todo lo que no hemos vivido de Dios es lo que Jesús hizo por mí, pero lo hizo incompleto. Eso es otra cosa que es importante. Cuando yo oigo a San Pablo que dice que tengo que completar en mí lo que le faltó a la pasión de Jesús, lo primero que me viene a la mente es decir, no puede ser, porque Jesús todo lo hizo completo. Jesús no puede hacer nada incompleto, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiso decir San Pablo? Lo que le faltó a la pasión de Jesús. Aquí vuelve a ser un sí y un no al mismo tiempo. ¿Le faltó algo a la pasión de Jesús? Nada. Nada le faltó porque lo hizo completo, lo hizo en la divina voluntad y todo está total. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿le faltó algo a la pasión de Jesús? Sí, le falté yo. Dios me salvó, sí. Jesús me salvó, me redimió, sí. Para el Padre yo estoy salvado, sí. Estoy en el cielo para el Padre. Estoy en el cielo con vida divina, porque es una vida divina que hizo Jesús por mí. Pero yo no estoy en esa vida divina. Entonces, ¿sí le faltó algo a Jesús? Sí. Pero era algo que Él no podía hacer ni le tocaba hacer. Jesús viene a completar la obra que el Padre quiso. Y la obra que el Padre quiso es su vida del Padre, vivida por X número de personas en vida divina y regresadas a Él como vida divina para integrarse en Él. Eso lo hizo Jesús. Pero la parte que me tocaba a mí, esa no la pudo hacer porque me tocaba a mí. No sé si queda claro. La vida divina no era mía, era de Dios. Esa sí la pudo tomar Jesús, la vivió, la hizo y la dejó para gloria del Padre. En el Padre todos estamos salvados.
todos somos divinos y todos vivimos con Él desde toda la eternidad. No hay problema. El Padre al final del tiempo no habrá perdido uno. Ninguno habrá perdido. Sin embargo, sí hay condenados. Entonces, se condena la parte creada, se condena el vestido de esa vida divina, se condena el vehículo, como le quieran llamar, vestido, vehículo, disfraz, como quieran, para que la vida divina se pudiera desarrollar. Pero como soy demasiado, no sé, bueno, no importa, me condeno, entonces Dios tiene mi vida divina con Él vivida por Jesús. ¿Sí queda claro? ¿Seguro? Bueno. O sea, la parte que lo redimió. No. Todo yo, mi naturaleza humana, esa se puede condenar. Pero mi naturaleza humana fue creada para que pudiera vivir la vida divina en mí. Entonces yo soy materia prima. La materia prima en donde pueden injertar la vida divina para que yo, materia prima, la dé. ¿Han hecho pasteles? Sí. Se prepara la masa del pastel, se prepara todo y luego se le pone ¿qué? La levadura. ¿Y la levadura qué hace? Se esponja, en fin, hace que aquel pastel quede bien hecho. ¿Sí? Bueno. La levadura en nosotros era la vida divina. Ya está la materia prima. Se pone la levadura y tiene que conformar una vida divina en todo yo. Pero como Dios sabía que me voy a salir, entonces llega Jesús a este mundo, toma esa levadura, se la pone Él y la vive Él, y en Él se hacen los pasteles de todos nosotros. Y se los presenta al Padre y le dice, mira, aquí está el pastel de todos. Y el Padre se da un atracón de aquellos de pastel, que yo creo que hasta diabético se vuelve, y tiene en Él ya a todos vividos por Jesús. Ahora, ¿qué me falta a mí? Tomar esa vida y ponérmela y salvarme. El pasaje de la boda ¿se acuerdan? De la boda del traje de la boda. O sea, lo que decíamos, creo que ya lo dijimos al principio, ¿de dónde sacaron el traje los pordioseros? ¿De dónde sacaron el traje los que iban de camino para entrar a la fiesta? Se los prestaron. Y el único que no se quiso poner el traje que le prestaban, a ese lo sacaron. Ahora, todos estuvieron en la fiesta, no por mérito propio, sino porque les prestaron el traje. Ese traje es la vida que Jesús vino a hacer por mí. ¿Sí? Bueno. Entonces, somos su paraíso. Voy a ir nombrando cosas que Jesús dice que somos en desorden, pero no hay forma de llevarlo en orden. Dice, hija mía, conforme el alma hace sus actos en mi querer, así multiplica mi vida. De manera que si hace 10 actos en mi voluntad, 10 veces me multiplica. Si hace 20, 100, 1000 o aún más, tantas veces de más quedo multiplicado. Sucede como en la consagración sacramental. ¿Cuántas hostias ponen? Tantas veces quedo multiplicado. La diferencia que hay en la consagración sacramental
es que tengo necesidad de las hostias para multiplicarme y del sacerdote que me consagra. En mi voluntad, para quedar multiplicado, tengo necesidad de los actos de la criatura, donde más que hostia viva, no muerta como las hostias antes de consagrarme, mi voluntad me consagra y me encierra en el acto de la criatura, y yo quedo multiplicado en cada acto suyo hecho en mi voluntad. Por eso mi amor tiene su desahogo completo con las almas que hacen mi voluntad y viven en mi querer. Son siempre ellas las que suplen no solo a todos los actos que me deben las criaturas, sino a mi misma vida sacramental. ¿Qué quiso decir? Yo entiendo que, por lo que hemos hablado y lo que hemos leído, entiendo que yo suplo los actos de las criaturas. Eso es lo que Jesús vino a hacer, ese es el traje que estamos fabricando junto con Jesús para toda la humanidad. Ahora ya yo me convierto prácticamente en cooperador de Jesús para hacer la vida divina que Él hace por todos. Pero luego dice, no solo suple los actos que me deben las criaturas, sino a mi misma vida sacramental. Jesús nos dice que Él sacó de sí tantas vidas sacramentales como criaturas iban a existir, y una hostia sacramental por cada vez que la criatura tenía necesidad de alimento material, el mismo número de veces quería darse en hostia sacramental para nosotros como alimento espiritual. ¿Qué quiere decir? Que si en algunos países comen 5 veces, Jesús pensó sacar 5 vidas sacramentales de Él. En México comemos 3, a nosotros nos tocaban 3 hostias consagradas por día, y así por el estilo. Ese era el deseo de Jesús, y Dios hace un solo acto, acuérdense de eso. Un solo acto en donde hace todo lo necesario, no tiene que estar repitiéndolo. Por lo tanto, en el momento de hacer la consagración allá en el cenáculo, Él saca de sí n número de vidas de Él para ponerlas en una hostia cada una, para poderse dar a cada uno de nosotros. ¿Pero qué ha pasado? No se han llevado a cabo. No comulgamos ni siquiera diario. ¿Sí? No comulgamos ni siquiera diariamente. No hay sacerdotes suficientes para esto. No recurrimos, a veces hay impedimentos que no son exactamente propios, impedimentos de distancia, de trabajo, de cosas que no hay forma de poder acceder al Santísimo Sacramento. Por lo tanto, hay cantidad de vidas divinas de Jesús que han quedado en stand-by, esperando hostias para consagrarse, para ponerse en ellas y que el hombre las reciba. Pero eso no se lleva a cabo y cada día es menos. El alma que vive en la divina voluntad es la que viene a suplir, la que viene a darle salida a todas esas vidas sacramentales a través de sus actos. Y ahora la vida sacramental que Jesús sacó en la noche aquella allá en el cenáculo, en vez de ponerse en una hostia que ya no existe o no va a existir, se pone en mi parpadeo, se pone en mi palabra, se pone en mi movimiento. Somos los suplidores de la vida sacramental de Jesús. Segunda cosa que Jesús nos dice, tú eres
el que va a darle cabida a tantas vidas mías que han quedado suspendidas porque el hombre no las quiere. Y continúa y dice, ¿cómo sufre por ello mi amor? Quisiera multiplicar mi vida todos los días en tantas hostias por cuantas criaturas existen, para darme a ellas, pero en vano espero. Mi voluntad queda sin efecto, pero lo que he decidido, todo tendrá cumplimiento. Por eso tomo otro camino y me multiplico en cada acto de la criatura hecho en mi querer, para hacerme suplir a la multiplicación de las vidas sacramentales. Solamente las almas que vivan en mi querer suplirán a todas las comuniones que no reciben las criaturas, a todas las consagraciones que no son hechas por los sacerdotes. En ellas encontraré todo, aún la misma multiplicación de mi vida sacramental. Tu misión es grande, se lo está refiriendo a Luisa y también a nosotros. Misión más alta, más noble y sublime y divina, no podía escogerte. No hay cosa que no concentraré en ti, aún la multiplicación de mi vida. Haré nuevos prodigios de gracia jamás hechos hasta ahora. Por eso te pido, sé atenta, séme fiel, haz que mi voluntad tenga vida siempre en ti, y yo en mi mismo querer en ti encontraré completada la obra de la creación, con mis plenos derechos y todo lo que quiero. 14:16. Gracias. Otra respuesta de Jesús a la pregunta que le hacemos. Somos su deleite, su reposo, y nos vuelve a decir nuevamente, nos ratifica su paraíso. Dice, hija mía, yo no miro lo que haces externamente. Esto es importante. No importa lo que hagamos en el exterior. Y no se refiere nada más a las obras exteriores, sino a los símbolos exteriores. ¿Qué símbolos conocemos? Paso enfrente de una iglesia y me persino. ¿Sí? Quiero ofrecerle algo a Dios y en alabanza a Dios, en gloria a Dios, y así por el estilo. Podríamos continuar aquí mucho tiempo. Son símbolos exteriores. Eso no lo ve. Eso es importante, por favor, no lo ve. Yo no miro lo que haces externamente, sino que veo si la fuente de tu interior está llena solo de mi amor y tanto de derramarse fuera en tus actos externos, de manera de quedar aún tus actos externos como por celestial rocío, adornados por la fuente de mi amor que contienes dentro. Así que mi mirada está siempre fija en tu interior, y si mi amor, unido con mi querer divino, murmura siempre en ti, eres siempre bella a mis ojos, bella si oras, bella si trabajas y sufres, bella si tomas el alimento, si hablas, si duermes, me eres siempre bella. En cada acto tuyo, cualquiera que sea, recibes de mi querer una nueva tinta de belleza,
haciéndote aparecer más bella a mis ojos, y mi amor crece en la fuente de tu alma, de modo que tus actos externos respiran más que aire mi amor y despiden exhalaciones tan agradables a mí que me dan tanto placer que me hacen ir a deleitarme en ti. Hija mía, el alma que hace mi voluntad es cielo, pero cielo sin sol y sin estrellas, porque el sol soy yo, y las estrellas que embellecen este cielo son mis mismas virtudes. Somos el cielo donde se tiene que poner el sol Jesús. ¿Y se fijaron en las estrellas? Curioso, ¿no? Sus mismas virtudes. ¿Jesús tiene virtudes? Él es la virtud. Él no tiene virtudes, no hace uso de las virtudes. Él es la virtud. Jesús no es obediente, es la obediencia. Jesús no es bondadoso, es la bondad. No es misericordioso, es la misericordia. Son cosas diferentes. Uno es el uso de un atributo y otro es el atributo. ¿Sí? Yo ahorita estoy haciendo uso de un micrófono, pero no soy el micrófono. ¿De acuerdo? Estoy usando algo que sirve para magnificar la voz, pero no soy el que la magnifica. Ese es exactamente el ejemplo de Jesús. Jesús es, no hace uso de. Dice, qué bello es este cielo de hacer enamorar a cualquiera que lo pueda conocer. Y mucho más quedo yo enamorado, porque como sol me pongo en el centro de este cielo y lo voy saeteando continuamente de nueva luz, de nuevo amor, de nuevas gracias. Bello este cielo al verse al si resplandece el sol. Esto es cuando me manifiesto y acaricio al alma y la colmo de mis carismas, la abrazo y tocado por su amor desfallezco y me reposo en ella. Todos los santos vienen en torno a mí mientras reposo y quedan sorprendidos al mirar este cielo donde yo soy el sol y quedan extasiados de este portento prodigioso, que ni en la tierra ni en el cielo se puede encontrar cosa más bella, más agradable para mí y para todos. ¿Qué es el alma para Dios? Es su bienaventuranza y la bienaventuranza de todo el cielo. Ahora los ángeles van a gozar de ustedes. Los ángeles, los bienaventurados, van a gozar de ustedes si viven en la divina voluntad. Dice, el aire de este cielo es siempre tranquilo, sereno, aromático. Las estrellas que más resplandecen son paz perenne y amor sin término. Escondida, o ella en el sol y desaparecen las estrellas, o el sol en ella y entonces se ve la armonía de las estrellas. Bello de todos modos. Este cielo es mi contento, mi reposo, mi amor, mi paraíso. Somos alimento de Jesús, sí. Usted dijo, doctor Ortega, que Dios no es mi
pero Él no usa o no pone en uso su atributo de misericordia para ser misericordioso. ¿Usted quiere que me apedreen? No. Dios no. Necesita a la criatura que tenga voluntad para que Él ejerza su misericordia. Es exacto lo que dice. Dios no usa la misericordia. Dios es la misericordia. Vamos a entender por misericordia, vamos a entender el perdón. ¿De acuerdo? O sea, porque a final de cuentas la misericordia se manifiesta perdonando. Entonces vamos a ponerla como el perdón. Dios es perdón, no hay límite en el perdonar, siempre y cuando la criatura se ponga en la línea del perdón. Vamos a imaginarnos un sol con múltiples rayos, infinitos rayos de luz, y cada rayo de luz es un atributo divino. Hay un rayo que se llama misericordia. Si yo me quito de ese rayo de misericordia, Dios no es misericordioso conmigo, porque yo lo estoy rechazando. Y ese es el pecado contra el Espíritu Santo, que no se perdona ni aquí ni allá. Le veo cara como de que no. Vamos a ver. El hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿qué pasa con el hijo pródigo? Se revela al padre, no quiere nada con el padre, lo único que quiere es disfrutar de los bienes del padre. Le pide el dinero, le pide su herencia, se va, derrocha su herencia, queda en la miseria hasta llegar a comer la comida de los puercos. Y creo que esto es un ejemplo perfecto, porque para el judío el puerco era un animal inmundo. Entonces se vuelve cuidador de animales inmundos, un judío, y tiene que comer la comida de los puercos. Y entonces el Señor reflexiona y dice, ¿qué estoy haciendo? En la casa de mi Padre hay comida para todos. No dice, en la casa de mi Padre me ama. Jamás pensó en el amor de su Padre. Jamás pensó en que le está haciendo un daño al Padre. Pensó en que está comiendo comida de puercos. Vayamos al Padre. El Padre amaba a su Hijo infinitamente y todos los días sale al camino a ver si viene. Nunca fue por él. No sé si se entiende. Nunca fue a decirle, hijito, ¿qué estás haciendo aquí? No, se quedó en su lugar y ahí esperó a que el hijo regresara. Cuando el hijo se convence de que en la casa de su padre hay comida, no amor, sino comida, cuando su estómago es lo que lo lleva en vez de su sentimiento, llega con el padre y le dice, oye, pues vengo porque quiero trabajar aquí y quiero comer. ¿Y qué le dice el padre? Ahí es cuando la misericordia se manifiesta. Dice, qué comer, ni qué trabajar, ni qué nada. Tú eres mi hijo. Y entra el perdón total. ¿Se entiende? Son dos cosas diferentes. Con la adúltera, ¿qué pasa con la adúltera? Si la misericordia de Dios fuera como dicen que es, a la adúltera la hubiera perdonado y no la perdonó. O sea, la defiende, se interpone entre aquellos que lo quieren lapidar y ella. Los disuade de que no hagan aquello. ¿Cómo? Mostrándoles el interior de cada uno para decirles, son ustedes una bola de hipócritas, porque lo mismo que están condenando en ella lo tienen ustedes o peor aún. Y cuando se van, simplemente se voltea y le dice, bueno, ¿quién te ha condenado? Nadie, Señor, yo tampoco te condeno.
vete y no peques más, pero no le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque ella no se puso en el rayo de la misericordia y no pidió perdón. La misericordia se ejerce de acuerdo a la decisión de la criatura, no a la decisión de Dios. Perdón, ¿y posiblemente qué? Le van a quitar el recuerdo del hijo. A la mamá de Judas sabe qué clase de bicho es Judas. Y un día le dice a Jesús que ella tiene mucho miedo porque sabe quién es su hijo y que tiene miedo de lo que pueda hacerle. Entonces Jesús empieza a platicar con ella, la tranquiliza y ella le dice algo parecido a lo que usted estaba platicando ahorita. Ella dice que nunca va a poder estar tranquila en el cielo sabiendo que su hijo hizo lo que ya presentía que iba a hacer. Entonces Jesús le dice, no te apures, yo te quitaré el recuerdo de tu hijo. A nosotros nos parece como descarnado. Mi hijo, me van a quitar el recuerdo de mi hijo. Hombre, qué bueno. Qué bueno. ¿Para qué quiero el recuerdo de un desgraciado? Y lo dije con toda intención para oír ese, ay, ¿cómo? Si es mi hijo. No, estamos hablando de seres humanos y de hijos de Dios. Estamos hablando de seres que se comunican con Dios y de seres que reniegan de Dios. Ahí ya no hay hijos. Ahí todos somos hermanos, todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. Entonces, creo que no sé si se entienda. O sea, se va a hacer eso. Y aparte, algo que es importantísimo, no sabemos quién se condena y quién no. ¿Sí? Ahorita llega aquí el peor de los peores, todos los pecados capitales, profanó la Eucaristía, hizo tremendos desastres, matanzas, todas las abominaciones posibles. Llega ahorita aquí a la puerta, pasa un camión y ¡puac! Le apachurró la cabeza y salió volando el cerebro por allá y dicen, ni Pío dijo. No, pues ¿cómo va a decir Pío? Con el camión encima. No. En ese momento, ¿qué pasó? Todo el mundo dice, se condenó. Porque no se confesó, porque no se arrepintió. Perdón, pero ese desgraciado que está ahí, le costó a Jesús su sangre. Le costó a Jesús todo su sufrimiento de 34 años de vida. ¿Lo dejará ir así nada más? ¿Qué dirá Jesús? Se volteará con su papá y le dirá, ay papá, lo apachurró el camión. ¿Y qué le dirá el papá? Como es de los Altos de Jalisco también, aguántese mi hijo, sea macho. ¿Será? No, señores, entendamos que para Dios es cuestión no de si se le perdió o no se le perdió, sino de si su sacrificio fue inútil o no. En ese momento Jesús dice que es el momento de la pesca, el momento de la muerte. Un instante antes de que muera, se presenta a él ante el alma. Le pinta todo, le narra todo lo que Dios hizo por él.
le muestra todo lo que él hizo para Dios, el mal que hizo, y luego le muestra todo lo que Jesús hizo para redimirlo. Lo llena de amor, lo rodea de amor, y luego le da su razón divina para que aquella persona entienda las cosas como las entiende Dios. Y después le pregunta, ¿quieres conmigo? ¿Sí o no? En ese momento alcanzó a decir sí, aunque no dijo pío. Pero el sí o el no sí lo dijo. Si dice sí, no importa cómo haya muerto, se salva. ¿Tendrá que ir al purgatorio? Sí. A pasar, a purgarse, a hacer todo lo que sea necesario, pero ya está salvado. Así que nunca podemos decir que alguien está condenado. Nunca. No importa cómo haya muerto. ¿De acuerdo? Igual se va a vivir, por ejemplo, en la medida que vayamos viviendo el desapego y el abandono. Eso mismo, si tenemos un hijo de este tipo, también nosotros vamos a poderlo olvidar aquí en la tierra, desapegándonos. Yo pienso que muy difícil, porque en la tierra todavía estamos atados a los sentimientos. El sentimiento forma parte de mí mismo, ¿sí? Jesús me dice que no le debo hacer caso al sentimiento. O sea, que le debo hacer caso a la voluntad, a lo que yo quiero. Él se fija no en lo que yo siento, sino en lo que yo decido. Pero a final de cuentas estoy atado al sentimiento. Ahora, el sentimiento lo debo vencer con mi voluntad. Debo sobreponerme al sentimiento. Y no por ser una mamá así bonachona, voy a pasar el que mi hijo haga lo que quiera hacer. No, un momento. Al hijo, y ayer lo dije, al hijo, el que debe darle, el que tiene la obligación de marcarle lo bueno y lo malo, son primero los padres. Y si el hijo está en malos pasos, el ejemplo que decían ayer, de alguien que llega con una pareja que no es la suya, está en adulterio, ¿se recibe al hijo? Por supuesto que sí. ¿Se recibe a la pareja? Por supuesto que sí, pero separados. Pero a la casa, juntos no entran. ¿Por qué? Porque es estar admitiendo el pecado, no al pecador. No se rechaza al pecador, se rechaza el pecado, y el pecado es la unión. ¿De acuerdo? Aquella persona que condena la muerte por haber matado a otra persona y que no se arrepiente, que está orgulloso de hacerlo, como sucede con los terroristas, ¿qué pasa con ellos? Bueno, en primer lugar, nunca sabemos cómo muere. ¿De acuerdo? Sabemos cómo estaba un instante antes de morir, pero no sabemos cómo murió. Nosotros medimos de acuerdo a nuestro tiempo, pero nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Yo le preguntaría, ¿en cuántas fracciones puede usted dividir un segundo? Infinitos, no hay límite, podemos dividirlo infinitamente. ¿Qué necesitaría yo para vivir en esos micro o mili o como sea segundos? Vibrar en otra frecuencia de la que estoy vibrando ahorita. El ejemplo es muy claro y todos lo hemos pasado. En un sueño, usted empieza a soñar ahorita X cosa, no sé qué, y transcurren días, horas, meses en ese sueño. Y va soñando y lo desarrolla y lo desarrolla y lo desarrolla, y de repente oye un timbre y se despierta. Estaba sonando el timbre de la casa.
¿Cuánto tiempo pasó entre que empezó a sonar el timbre y usted despertó? Fracciones de segundo. ¿Cuánto tiempo pasó en su sueño? Meses, días. ¿Por qué? Porque su mente vibró en una vibración diferente de la que usted vive en la actualidad. Entonces los tiempos no importan. Para Dios el tiempo no existe. Dios vive en la eternidad. Así que el tiempo no es problema. No se arrepintió. Bueno, tendríamos que ver por qué no se arrepintió. Claro, queda ese momento de la muerte que cuando Jesús le explique todo aquello, a lo mejor dice, sí, Señor, perdóname, estuve mal. A lo mejor dice no y se condena. Pero usted puso un ejemplo que todo el mundo pensamos que son demonios encarnados. Oímos musulmán y decimos, ay, nanita. Oímos talibán y bueno, peor todavía. ISIS, híjole, en la torre este sí es Satanás. Y yo le preguntaría, ¿y con qué voluntad están haciendo lo que están haciendo? ¿Se lo ha usted preguntado? ¿No? Ellos están haciendo actos heroicos para su Dios. ¿Sabía eso? ¿No? Ellos están cumpliendo su religión. ¿Se los tomarán a mal? Estoy hablando del verdadero musulmán. Estoy hablando del que nació en el Islam, del que creyó o cree en el Islam, del que está seguro de que lo que está haciendo es voluntad de Alá. ¿De acuerdo? Para él, eso que está haciendo es un acto santo. Y Dios, donde corre un atributo de él, que sería la fidelidad, la justicia, cualquier atributo de él, Dios tendrá que poner algo para salvarlo. Y en ese momento de la pesca le dirá, hijito, te equivocaste. Señor, es que yo sigo a Alá. No, hombre, Alá, mándalo a Alá y tú vente conmigo. O sea, vente conmigo, yo soy Alá. Y entonces aquella alma tendrá la posibilidad de decidir. Pero eso no lo puede condenar, no porque a mí me parezca horrendo que maten y que degüellen a X persona. No por eso, yo no soy el centro de moralidad. Perdón, pero yo no soy nadie para juzgar a nadie. En ese momento, Dios sabrá cómo juzga, pero sí le puedo decir que si esa persona está actuando para seguir su religión, esa persona incluso puede ser santo. Imagínese a un arborícola de Australia, cuando existían, que adoraba a su dios rana y seguía todas las leyes que su dios rana le decían. Cuando llegue al cielo, cuando se muera, con ese momento del espía, porque también Jesús pagó por él. Jesús murió por él. En ese momento se le presenta a Jesús y le va a explicar todo y él va a decir, oye, es que yo siempre creí en mi Dios rana. Va a decir, sí, hombre, mira, crack, yo soy la rana. ¿Cuál es el problema? ¿De acuerdo? No midamos a las gentes desde nuestro punto de vista. Nunca se atrevan a juzgar a alguien desde ustedes. Nunca. Porque siempre nos vamos a equivocar y entramos en algo que no nos corresponde, que es el juicio. No juzgues y no serás juzgado. Juzga y te van a juzgar. ¿De acuerdo? Espérame. Estoy totalmente de acuerdo en que no hay que juzgar, pero yo creo que sí vale la pena aclarar muy bien esto de lo que está sucediendo actualmente, porque hubo una ya manifestación del líder religioso de los musulmanes y dijo muy claro, esta no es nuestra religión, nosotros no nos enseñaron a matar. Los que están haciendo esto son fundamentalistas ISIS y lo que hacen es
detrás de ellos hay todo un complot precisamente de la New Age y demás, porque hacen lo que es el lavado de cerebros, les dan droga y les ofrecen dinero. Entonces, el lavado de cerebros lo pueden hacer como en 5 o 10 minutos. Creo que no entendimos, sí. Creo que no entendimos lo que dije. El verdadero creyente en el Islam, el verdadero creyente en que lo que está haciendo es lo que Alá le manda, ese es el que no tiene culpa. Pero Alá Óigame tantito, no se trata de discutir, pero lo que usted me está diciendo ya se salió de la línea, porque no es lo que estamos queriendo decir. Yo no estoy queriendo decir que el sicario, que el que se vende para hacer esto, que se salve y esté haciendo algo bueno. Ese no lo estoy diciendo. Estoy diciendo el que verdaderamente cree en lo que está haciendo como acto religioso, como orden de Dios. Punto. Nada más. Sí, pero, no sé si... sí, pero hay que entender, o sea, muy claro que la orden de Dios no es matar, y ya lo dijo el líder de toda esta religión. De hecho, hubo manifestación de millones de personas. Entonces, sí tenemos que entender que esto del ISIS es otro trasfondo, precisamente para no caer en juzgar. Por eso yo estoy de acuerdo en eso, en que no tenemos que juzgar, en que los ISIS es otra situación fundamentalista que nada tiene que ver con la religión de ellos. Sí, y ya por está eso, no tiene expresado. nada Ajá. que ver con el Islam de ellos, pero tiene que ver con el Islam de ISIS. Por favor, que se entienda. Que no estamos juzgando, por eso les digo que no debemos juzgar, porque es muy difícil. Yo no puedo entrar en la conciencia de alguien. Yo no tengo capacidad de entrar en la conciencia de alguien. Lo que tengo es capacidad nada más de decirle a Dios, Señor, para mí esto es atroz, estamos en una época terrible. Señor, ayúdanos. ¿De acuerdo? Pero desde mi punto de vista, ese es válido. Pero para juzgar lo que está haciendo el otro, tendría que meterme en el otro para saber lo que está pasando ahí en su interior. Y entonces sí, podría ser un juicio real, verídico. Pero mientras no tenga esa capacidad, yo no puedo juzgar. Hablando de nuevo sobre el tema de cómo la misericordia se da o la ejerce Dios a la criatura que se pone bajo los rayos, la pide, la busca, ¿cómo se tomaría o cómo nos comentarías el caso del filósofo Voltaire? La historia de él, que es controvertida o polémica para algunos de nosotros por la forma en que él decidió que quería morir. Y yo escuché que Voltaire, a pesar de lo que hizo para no recibir ninguna ayuda espiritual en el momento de su agonía, se dice que sí buscó al final algo. ¿Perdón, que sí qué? Que sí, al final. El filósofo Voltaire se aseguró de que nadie pudiera llevarle un sacerdote cuando él estuviera en agonía, porque él no quería nada con el infame, o sea, con Jesús. Y se dice que tuvo una agonía muy dolorosa porque se rodeó de gente que le prometió que no iban a permitir que un sacerdote entrara en el momento de su agonía. Pero se dice que también que sí hubo de él la necesidad de recibir auxilio espiritual, pero sus amigos cumplieron la promesa, no permitieron que tuviera la ayuda espiritual. Entonces, ¿es verdad eso o no? Porque yo no sabía exactamente si él se arrepintió en el último momento o no. Por eso, sus amigos impidieron que entrara un sacerdote, pero no impidieron que entrara Jesús a hacerlo así. ¿Sí? ¿Sí se entiende lo que estoy queriendo hacer? Lo molió, lo destrozó en su agonía, porque el dolor es lo que más nos acerca a Dios en esos momentos. Las agonías largas, las agonías dolorosas, crueles, a veces pensamos crueles, son un don de Dios. Son un regalo de Dios para aquella alma, que puede ser para completar su martirio,
para darle la palma del martirio o para convertirlo. O sea, Dios se va a valer de todo para salvar a un alma, de todo. Y si es necesario hacerlo pedazos, lo hace pedazos. Dios no se fija en el cuerpo, Dios no se fija en las cosas materiales, Dios se fija en el alma. Y lo que quiere salvar es el alma y va a hacer todo lo necesario. Si al final la criatura le dice no, bueno, ni modo, pero por Dios no quedó. Entonces podríamos pensar que esta agonía fue producto del amor divino hacia él, tratando de machacarlo. Por favor, quería hacerle 2 preguntas del tema anterior. Entonces, en cada acto hecho en la divina voluntad, nosotros comulgamos, ¿sí? Como dice Jesús, serían tantas comuniones, ¿verdad? Entonces, si un día se quitara la Eucaristía, ¿Si un día qué? se quitara la Santa Eucaristía, entonces nosotros en cada acto seguiríamos comulgando, es así, ¿verdad? Vivir en la divina voluntad es una comunión perenne. Ajá. Continua, ininterrumpida. Sí, exacto. Es una unión con Jesús continuo. Así es. Eso no quiere decir que ya no necesitemos ir a comulgar. No. Eso es otra cosa. Es otra cosa. Pero es una comunión continua, perenne. Listo. Y la otra pregunta, yo me he preguntado, ¿se le puede llamar también a la Santísima Trinidad la divinidad o es la divinidad como un atributo de Dios? Porque en los libros de Luisa veo que dice a veces la divinidad esto y esto y esto. Y yo quería saber si se le puede llamar o si es también la Santísima Trinidad la divinidad o es un atributo de Dios. No es atributo. La divinidad es la parte. Quiero saber. Dios es la parte central. Ahora, como Dios necesita una vida a través de la cual se manifieste, nos lo dijo, ¿se acuerdan de la lectura donde dice que toda voluntad humana o divina requiere de una vida para desarrollar sus acciones? Entonces, la divinidad, el Dios único, necesita de una vida a través de la cual desarrollar sus acciones. Entonces, la misma divinidad toma la primera persona de la Trinidad, que es el Padre. O sea, se forma la primera persona a través de la cual va a desarrollar sus acciones. Y la primera acción de la divinidad es generar. Ya ayer explicábamos por qué es necesario que genere. Por eso es Dios. Por eso se dice, son 3 personas, un solo Dios verdadero. O sea, la divinidad es el punto culminante. Esta divinidad se expresa a través de 3 personas, pero que son iguales porque comparten la misma divinidad. Entonces, cuando Jesús dice la divinidad, cuando Jesús dice la majestad increada, cuando Jesús dice lo divino, lo que podemos interpretar es el Dios o la Trinidad. Prácticamente es lo mismo. Son mi alimento. Está Luisa y le dice a Jesús, ¿qué tienes, Jesús? ¿Qué tienes que no hablas? Tú me eres vida, tu palabra me es alimento y yo no puedo estar en ayunas. Soy muy débil y siento la necesidad continua del alimento para crecer y mantenerme fuerte.
Y Jesús, todo bondad, me ha dicho: hija mía, también yo siento la necesidad de un alimento. Y después de que te he alimentado con mi palabra, esa misma palabra masticada por ti, habiéndose convertido en sangre, germina el alimento para mí. Y si tú no puedes estar en ayunas, tampoco yo quiero estar en ayunas. Quiero la correspondencia del alimento que te he dado. Y después volveré de nuevo a alimentarte. Siento mucha hambre. Pronto, quítame el hambre. Yo he quedado confundida, pues como no, pobre Luisa quería comer y ahora le piden de comer. Si yo he quedado confundida y no sabía qué darle, porque nunca he tenido nada. Pero Jesús, con sus 2 manos, tomaba mi latido, mi respiro, mis pensamientos, los afectos, los deseos cambiados en tantos globitos de luz y se los comía diciendo: esto es el fruto de mi palabra, es cosa mía, es justo que me los coma. Entendido esto en forma alegórica, no es que Jesús tome nuestros actos y se los coma, pero es el alimento que Él recibe de nosotros, igual que nosotros recibimos el pan nuestro de cada día, ¿sí? ¿Qué es lo que pedimos con el pan nuestro de cada día? ¿El bolillo? ¿La concha? Pedimos varios panes, ¿no? El pan de su palabra, el pan eucarístico, ¿sí? Y el pan material. Pero recibimos pan en la palabra y recibimos pan en la Eucaristía. Lo mismo es ahora con Él. Él recibe nuestro pan, que son nuestros actos, y el acto que es una vida divina de Él. Porque yo cuando leo la Biblia o leo cualquier escrito de Jesús, estoy recibiendo una vida divina. ¿Que no Jesús mismo dice: yo soy la palabra? ¿Que no Jesús es la palabra, es el verbo eterno? Verbo es una palabra que significa acción porque es verbo. Entonces, cada vez que Él habla, yo recibo la palabra como alimento. Y Él habla a través de la Biblia, de la revelación pública, habla a través de la revelación privada y ahora me está hablando a través de los escritos de Luisa. Somos su triunfo. Hija mía, el triunfo de Dios es la voluntad humana obrante en la suya. No es nada más la voluntad humana conquistada, como decíamos ayer, sino es la creciente, ¿se acuerdan? Porque la creciente es cuando la voluntad de la criatura ya obra dentro del querer divino. Entonces dice, el triunfo de Dios es la voluntad humana obrante en la suya. Esta es su victoria, el hacer entrar de nuevo en sí, en su mismo querer, lo que ha salido de Él. El alma que en ella vive, en la divina voluntad, le da ocasión de nuevas obras, le hace poner fuera lo que tiene dentro de bello y de santo. ¿Se acuerdan que decíamos que Dios requiere de nuevos actos para hacer salir todo lo nuevo que contiene en su interior? Dice, el alma que vive en nuestro querer, conforme obra, le da ocasión de formar otras obras dignas de Él. Por eso es nuestro continuo triunfo y el desarrollo de nuestras obras. Mantiene la actitud divina. Así que mientras
forma nuestro triunfo y nuestra victoria, así al mismo tiempo el alma triunfa y vence la voluntad divina. Por eso se ve el uno y el otro victoriosos, Dios y la pequeñez de la criatura. En otro dice, son el triunfo de mi gloria, el desahogo de mi amor, el cumplimiento de mi redención. Les recomiendo que lean la 34:22. Porque en esta lectura Jesús nos va diciendo poco a poco cómo a través de ir incorporando en nosotros todas sus obras tanto de la creación como de la redención, vamos llegando a adquirir un nuevo nombre. Y ese nuevo nombre es Fiat mío. ¿Y qué quiere decir Fiat mío? ¿Qué quiere decir Fiat? El Fiat es Jesús. El hacedor de todo es Jesús. Al final, cuando todo haya sido encerrado en el hombre, cuando Dios haya encerrado en nosotros las obras de la creación, de la redención y de la santificación, Dios llamará a la criatura Fiat mío. O sea, eres parte de mí, eres generado por mí, eres verdaderamente mi hijo primogénito. Léanla en casa porque es larga y no. 34:22. Nosotros movemos a Dios y eso también suena rarísimo. Dice, hija de mi querer, conforme obras y vives en mi querer, así haces salir de mi voluntad otros actos nuevos de dentro de ella. Me das el campo para nuevas obras, para nuevo amor y para nueva potencia. Cómo me siento feliz de que la criatura viviendo en mi querer me da el campo para obrar. En cambio, quien no vive en mi voluntad me ata las manos y hace inútil mi querer para ella, mientras que mi ser es llevado por la fuerza irresistible de mi amor al movimiento, a la obra, y solo quien vive en mi voluntad me da libre campo. Y yo animo hasta sus más pequeños actos con mi querer divino. No desdeño ni las cosas más bajas para poner en ellas el sello de virtud divina. He aquí por qué amo tanto a quien vive en mi querer, y circundo cada uno de sus actos con tanta gracia, con tanta dignidad y decoro, porque quiero el honor, la gloria de mi obrar divino. Por eso sé atenta y piensa bien que si todo lo que haces no lo haces en mi voluntad, darás la inutilidad a tu Jesús. Y esto que acaba de decir creo que nos da la clave perfecta. Si todo lo que haces no lo haces en mi voluntad, me dejarás inútil. No me puedo mover.